Todos sabemos que Roma es conocida por sus impresionantes victorias, su vasto imperio y su legado duradero en la historia de la civilización occidental. Sin embargo, incluso una potencia tan formidable no estuvo exenta de derrotas devastadoras. A lo largo de su expansión y dominio, Roma enfrentó numerosos desafíos en el campo de batalla, y algunas de esas derrotas dejaron cicatrices profundas en su historia militar y política. Desde emboscadas fatales en bosques extranjeros hasta desastres en tierras lejanas, estas derrotas no solo pusieron en jaque a Roma, sino que también redefinieron su estrategia, su ejército y su destino como superpotencia de la antigüedad. A continuación, repasaremos algunas de las peores derrotas de la historia romana, momentos críticos que cambiaron el curso de su hegemonía y revelaron la vulnerabilidad de la que, en su apogeo, parecía una fuerza invencible. Número 5. La batalla de Adrianópolis fue un enfrentamiento decisivo que se dio el 9 de agosto del año 378 después de Cristo, entre el Imperio Romano de Oriente, liderado por el emperador Valente, y los godos, dirigidos por Fritigerno. Tuvo lugar cerca de Adrianópolis, actual Edirne, Turquía, y es considerada una de las peores derrotas en la historia romana. Los godos, empujados al territorio romano por la presión de los hunos, habían sido aceptados como refugiados por el imperio. Sin embargo, el maltrato y abuso de los funcionarios romanos llevaron a una rebelión. Valente, subestimando la amenaza y deseoso de una victoria rápida para fortalecer su posición, decidió atacar sin esperar refuerzos del emperador occidental Graciano. El emperador Valente se dirigió con unos 20.000 hombres hacia el campamento godo. El ejército romano, agotado y desorganizado tras una larga marcha bajo un calor sofocante, llegó al campamento godo, que se encontraba en un terreno favorable. Sin esperar refuerzos, los romanos decidieron lanzar un ataque frontal contra la infantería goda, que se había protegido en una formación circular reforzada con carros. Mientras los romanos avanzaban, la caballería goda, oculta hasta entonces, atacó por sorpresa desde los flancos, envolviendo a las tropas romanas y causando un caos total. La batalla se convirtió rápidamente en una masacre. Más de 2/3 del ejército romano fueron aniquilados y el emperador Valente murió en combate. Esta derrota debilitó gravemente al Imperio Romano de Oriente, marcando el comienzo de un prolongado período de declive y evidenciando la creciente amenaza de los pueblos bárbaros en sus fronteras. Número 4. La batalla de Carras fue un enfrentamiento decisivo entre la República Romana, liderada por Marco Licinio Craso, y el Imperio Parto, comandado por el general Surena. Esta batalla ocurrió en el año 53 a.C. y tuvo lugar cerca de la ciudad de Carras, actual Harrán, Turquía, y es considerada una de las peores derrotas de Roma en Oriente. Craso, miembro del primer triunvirato, invadió Partia buscando gloria y riqueza. Sin embargo, su ejército de 35.000 legionarios se adentró en territorio desértico sin conocer el terreno ni las tácticas enemigas. Los partos, expertos en combate con arqueros a caballo, utilizaron su movilidad y su dominio de la táctica de fuego y fuga para hostigar a las legiones romanas. Craso, desesperado, intentó negociar, pero fue engañado y asesinado de una manera cruel. Le vertieron oro fundido por la boca como castigo por su conocida avaricia. Más de 20.000 romanos murieron y unos 10.000 fueron capturados. La derrota no solo terminó con la vida de Craso, sino que también desestabilizó el triunvirato, afectando el equilibrio político de Roma y destacando el poder de los partos en la región. Número 3. La batalla del bosque de Teutoburgo fue un enfrentamiento entre el Imperio Romano, comandado por Publio Quintilio Varo, y una alianza de tribus germánicas lideradas por Arminio. Tuvo lugar en el año 9 después de Cristo, en los densos bosques de Germania, y resultó en la destrucción de 3 legiones romanas. Arminio, un líder germano educado en Roma que había servido como oficial auxiliar en el ejército romano, se presentó ante Varo para informarle de una supuesta rebelión de una tribu germana y le instó a sofocarla con sus legiones y la ayuda de sus auxiliares. Para ello había que tomar un desvío por el bosque de Teutoburgo, una inmensa espesura que los romanos no conocían ni mucho menos controlaban. Varo, fiándose de él, se dirigió de cabeza a una trampa.
Los romanos marchaban en una larga columna a través de un terreno desconocido. Aprovechando la dispersión de las fuerzas romanas y la incapacidad de desplegar sus formaciones en un terreno tan estrecho, Arminio y su ejército germano emboscaron a los romanos en un ataque sorpresa. Durante 3 días, los romanos, atrapados y sin movilidad, fueron masacrados. La derrota fue un golpe demoledor para Roma. Se perdieron cerca de 20.000 hombres junto con estandartes y águilas de las legiones. Tras la derrota, Roma abandonó sus planes de expandirse más allá del río Rin y consolidó sus defensas en la frontera. La batalla frenó la expansión romana hacia Germania y estableció una frontera duradera entre el mundo romano y el germánico. Número 2. La batalla de Arausio fue uno de los mayores desastres militares de la República Romana, librada contra las tribus germánicas de los cimbrios y teutones cerca del río Ródano, en Arausio, actual sur de Francia. Este enfrentamiento, ocurrido en el año 105 a.C., fue parte de las guerras cimbrias, un conflicto que surgió por las invasiones de tribus germánicas en territorio romano. Los romanos, comandados por el cónsul Egneo Malio Máximo y el procónsul Quinto Servilio Cepión, contaban con alrededor de 80.000 soldados y auxiliares. Sin embargo, los dos comandantes romanos se despreciaban mutuamente y no lograron coordinar sus fuerzas y decidieron acampar por separado. Cepión, ansioso por ganar gloria, atacó prematuramente con su ejército sin esperar a las fuerzas de Malio. Los cimbrios y teutones, liderados por Boiorix, triplicaban las fuerzas romanas y aprovecharon esta falta de cohesión para aniquilar primero a las fuerzas de Cepión y luego a las de Malio. La batalla resultó en una masacre. Las tropas romanas fueron rodeadas y aplastadas por los bárbaros. Se estima que 120.000 romanos murieron ese día entre soldados y auxiliares. Esta derrota dejó la frontera de Roma en el norte de Italia expuesta a las incursiones bárbaras y causó un pánico general en Roma. El desastre de Arausio llevó al destierro tanto de Cepión como de Malio, y el mando militar volvió a manos de Cayo Mario, quien venía de ganar la guerra de Yugurta. Más adelante, Cayo Mario introdujo nuevas tácticas y reorganizó el ejército, lo que finalmente permitió a Roma recuperarse y enfrentar con éxito a las tribus invasoras en batallas posteriores. Número 1. La batalla de Canas fue uno de los enfrentamientos más famosos y devastadores de la Segunda Guerra Púnica, donde el ejército cartaginés, liderado por Aníbal Barca, infligió una de las mayores derrotas de la historia de Roma. La batalla tuvo lugar cerca de la localidad de Canas, en el sur de Italia, en el año 216 a.C. Aníbal, tras cruzar los Alpes y ganar varias batallas en territorio romano, se enfrentó a un ejército romano mucho mayor, formado por alrededor de 90.000 romanos, comandados por los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Aníbal, con unos 50.000 soldados, utilizó una táctica envolvente magistral. Dispuso a su infantería ligera en el centro y sus tropas de élite en los flancos. Cuando los romanos avanzaron, el centro cartaginés retrocedió estratégicamente, creando una trampa. Los romanos fueron atraídos al centro y, al cerrarse la trampa, quedaron rodeados por los cartagineses. La caballería de Aníbal, al mando de Majarbal, derrotó a la caballería romana en los flancos y atacó por la retaguardia. La maniobra envolvente cerró a las legiones romanas en un cerco mortal. En pocas horas, el ejército romano fue casi aniquilado, con pérdidas de entre 50.000 y 70.000 hombres. La derrota en Canas dejó a Roma al borde del colapso. Sin embargo, los romanos se negaron a negociar la paz y, en lugar de rendirse, adoptaron nuevas tácticas, evitando enfrentamientos directos con Aníbal y desgastando a sus fuerzas en una guerra prolongada. Esta batalla, aunque un triunfo táctico impresionante de Aníbal, no logró destruir la resistencia romana, que eventualmente se recuperó y ganó la guerra. ¿Qué te pareció este top? ¿Cambiarías algún puesto? Déjamelo saber en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para apoyar este proyecto. ¡Hasta la próxima!